El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 18. Terry Collins caminaba de un lado a otro en la entrada de la casa de Adrian, mientras éste le mostraba por dónde estaba ubicado cuando descubrió la camioneta. Raspó el suelo con los pies y pateó una piedra suelta mientras él se deslizaba detrás del volante de su automóvil para mostrarle dónde había estacionado. ¿Y ahí exactamente es donde usted estaba ubicado la noche en que Jennifer desapareció?, le preguntó ella. Adrian asintió con la cabeza. Podía ver que la detective medía ángulos de visión y distancias, imaginando las sombras que caían sobre la calle aquella noche. Ella no puede verlo, le dijo Brian. Estaba sentado en el lado del acompañante. Él también estaba mirando el sitio en la calle donde la camioneta había disminuido la velocidad para detenerse y luego acelerar. ¿Qué quieres decir?, susurró Adrian. Lo que quiero decir es esto, respondió Brian con energética jactancia. Ella no se permite imaginar el delito, no todavía. Está mirando directamente el sitio, pero todavía está tratando de ver razones por las que no ocurrió. No las razones por las que sí ocurrió. Aquí es donde entras tú, hermano mío. Persuádela, haz que ella avance al siguiente paso. Tienes que ser lógico, tienes que ser enérgico. Vamos, Abdi. Pero tu tarea es hacer que ella vea lo que tú viste aquella noche. Eso es lo que cualquier investigador hace, aunque podría no querer admitirlo porque parece una locura. Ella imagina todo lo que ocurrió tal como si lo hubiera estado en el lugar, y eso le dice hacia dónde mirar después. Brian estaba vestido otra vez con su desteñida ropa de fajina. Había apoyado sus gastadas botas de selva sobre el tablero y echado hacia atrás fumaba un cigarrillo. Brian joven, Brian mayor, Brian muerto. Adrian se dio cuenta de que su hermano era camaleón en la mayoría de la alucinatoria. Desde Vietnam hasta Wall Street, lo mismo ocurría con Cassie y con Tommy, y con cualquier otra persona de su pasado que decidiera llegar al poco presente que le quedaba. Adrian aspiró y pudo sentir el olor acre del humo que se mezclaba con la espesa, húmeda, sofocante y tropical sensación que lo envolvía, como si Brian hubiera traído la selva y sus vapores consigo. La limpidez de principios de primavera en Nueva Inglaterra estaba ausente, y pensó de Adrian, por lo menos no estaba en ningún lugar donde él pudiera encontrarla. ¿Por qué nadie más vio nada?, quiso saber Terry Collins. Adrian no estaba seguro de si se suponía que debía de responder a esa pregunta, porque ella la pronunció con una voz que da dirigida más bien a las franjas de luz diurna que a él. No sé, dijo Adrian. La gente vuelve a su casa, quiere su cena, quiere ver a su familia, cierran la puerta de la calle y dan por terminado el día. ¿Quién está mirando lo que ocurre en la calle a esa hora del día? ¿Quién está buscando algo fuera de lo común? No mucha gente, detective. Las personas buscan rutina, buscan la normalidad, eso es lo que esperan. Un unicornio podría pasar trotando por la calle y probablemente nadie se daría cuenta. Adrian dijo esto y cerró los ojos un instante, esperando que sus palabras no hicieran aparecer a un mítico animal blanco con un cuerno en la cabeza, trotando por la calle, al que solo él pudiera ver. Alguien tendría que haber notado algo, continuó Terry, como si no hubiera escuchado nada de lo que Adrian había dicho. Pero no fue así, solo yo lo noté, replicó él. La detective giró. Entonces, ¿cómo avanzamos?, preguntó. No esperaba realmente que él respondiera. Miró cuando Adrian se movió en su asiento antes de bajar del coche. Una vez había entrevistado a un esquizofrénico en medio de un episodio psicótico, que constantemente giraba hacia un lado y hacia otro al escuchar sonidos que no existían, pero al final, con paciencia, había obtenido una sensata descripción del ladrón.
Y también hubo muchas ocasiones en las que había sondeado los recuerdos de estudiantes universitarios que sabían que había ocurrido algo malo, usualmente una violación, pero no estaban exactamente seguros de qué era lo que habían visto, o escuchado o presenciado. Demasiadas drogas, demasiado licor, toda clase de cosas que alteraban la capacidad de observación. Pero su piel se erizó ligeramente, una sensación de picazón cuando enfrentó a Adrian. Era lo mismo, pero era diferente. Él se veía liviano, esbelto, delgado, como si algo se lo estuviera comiendo segundo a segundo, cada vez que ella se encontraba cara a cara con él. Tenía la cara de sensación de que estaba desvaneciéndose poco a poco, infinitesimalmente a cada segundo que pasaba. Él estaba sufriendo algo, pero ella no sabía qué. La detective Collins parecía absorta en sus pensamientos. La voz de Brian estaba llena de vigor. Adrian pensó que sonaba tal como debió haber sido cuando estaba al mando de los hombres en la guerra, o como cuando llegaba el momento de sacar la verdad a un testigo renuente en la sala de un tribunal. Ahora le urgió su hermano: piensa en lo que Tommy te dijo. Adrian vaciló. Quería acercarse a Brian y preguntarle: ¿qué? ¿Qué me dijo Tommy antes de ser destrozado? Y entonces recordó las palabras apresuradas de su hijo. Se trata de algo para ver. Jennifer, detective, alguien la necesita para algo. Cualquier otra explicación es inútil, porque todas conducen a la misma conclusión: está muerta. Así que no tiene sentido seguirlas. El único curso a seguir es imaginar que todavía está viva, por una razón específica o bien definida. Si no, ambos estamos perdiendo el tiempo. Brian resopló. Derecho al grano, estalló. Fue como un grito demasiado cerca de su oreja, y Adrian se estremeció un poco. Terry pensó que todo aquello era una locura, y que el viejo profesor, cuyos ojos parpadeaban rápidamente como si fuera un bicho, y cuyas manos temblaban eléctricamente, estaba loco, aun cuando ella no pudiera dar un diagnóstico médico al respecto. Miró a su alrededor, recorriendo todo el vecindario, como si esperara tener la suerte de ver aparecer la chirriante camioneta, que disminuyendo la velocidad arrojaría a Jennifer por la puerta. Un poco magullada, incluso sexualmente agredida, pero con nada que un poco de amor, un poco de terapia y algunos calmantes no pudieran solucionar. El atardecer se convirtió en oscuridad alrededor de ella. El viejo profesor parecía un pájaro, como si se le hubiera posado en la delgada rama de una idea. Ella pensó: ¿qué opciones tengo? Muy bien, anunció Terry. Voy a escuchar. Adrian sostuvo la puerta de la calle abierta para la detective. Al hacerla entrar, la sacaba de la noche que caía. Vaciló como esperando que Brian pasara junto a él, pero su hermano muerto se quedó en los escalones un poco alejado. No puedo entrar allí, aseguró enérgicamente, como si ello fuera obvio. Adrian seguramente se mostró confundido, porque Brian añadió con rapidez: hasta las alucinaciones tienen sus reglas, Audie. Cambian un poco según las circunstancias, según los datos que se ingresan en ellas, lo cual es algo que tú probablemente ya sabías, pero que de todos modos hay que obedecer. Adrian asintió con la cabeza. Esto le pareció sensato, aunque no podía haber dicho por qué. Mira, tú puedes manejar lo que sigue, estoy seguro. Sabes lo suficiente acerca del comportamiento, sabes lo necesario acerca de los crímenes, y tu amigo en la universidad te señaló la única dirección en la que tienen alguna probabilidad de éxito. De modo que con eso es de lo que tienes que persuadir a la detective. Puedes hacerlo. No sé, escuchó el susurro de la voz de su esposa a su oreja. Sí, tú puedes, querido. Cassie parecía tener total confianza, y cuando Adrian volvió a mirar a Brian, vio que el fantasma mostraba un poderoso puño cerrado, como un estímulo, pues él también debió haber escuchado la voz de Cassie. ¿Aquí?, preguntó Terry Collins.
Adrian sacudió la cabeza para alejar sus recuerdos. Sí, a la derecha. Podríamos sentarnos en la sala. ¿Quiere un café? Le ofreció sin pensar, y de pronto se dio cuenta de que probablemente no tenía café en la cocina, y no estaba exactamente seguro de cómo hacerlo, en caso de que hubiera. Y por un segundo se sintió inestable, como si no supiera siquiera dónde estaba su cocina. Respiró hondo, recordó que había vivido en esa casa durante años, y la cocina estaba pasando el comedor, antes del baño de visitas de la planta baja. Las escaleras conducían a su dormitorio y a su escritorio arriba, y todo estaba donde se suponía que debía de estar. La detective movió la cabeza. No, vamos directamente al asunto. Ella entró en la sala. Estaba atestada de libros, tazas de café a medio terminar llenas de leche cortada y cereales, platos con restos de comida y cubiertos sucios. Había papeles amontonados por todos lados, un televisor encendido pero sin audio, sincronizado con un canal de deportes, y un olor rancio a espacio encerrado llenaba el aire inmóvil. Estaba cerca de ser un gran desastre, pensó ella. Aunque no todavía. Aquel desorden acumulado no era nada que una sola tarde dedicada a limpiar y organizar no pudiera solucionar. La habitación y la casa en general, supuso, exhibía las mismas cualidades compartidas por niños pequeños a los que no les afectan los juguetes desparramados y ropa dejada en cualquier parte, o por personas ancianas rodeadas por objetos que significaban recuerdos valiosos y otras curiosidades. A ninguno de esos dos grupos les preocupaba demasiado el orden. Vivo solo ahora, explicó Adrian. Disculpe el desorden. Tengo hijos pequeños, respondió la detective, así que estoy acostumbrada a ello, mintió delicadamente. Sacó unos periódicos de una silla y se sentó después de notar que encima de los ejemplares del Boston Globe de 3 semanas atrás había unos formularios de algún médico que solo habían sido parcialmente completados. Trató de leer de qué eran, pero no pudo. Bien, comenzó. Dígame, ¿qué le parece que podemos hacer? Adrian también cambió de lugar algunos libros y se dejó caer en un sillón. Tuvo una oleada momentánea de confusión, como mareas que cambiaran dentro de él, y escuchó que la confianza desaparecía de su voz. Había estado contento y la presentación que había hecho del caso mientras estuvieron afuera. Creía haberse mostrado enérgico, pero en ese momento podía escuchar la indecisión que se deslizaba en sus palabras. «Usted ve, detective», vaciló. «Realmente deseo que ella esté viva, Jennifer. Quiero decir...» La detective Collins alzó la mano para interrumpirlo. Querer y poder hacer algo al respecto son cosas muy diferentes. Adrian asintió con la cabeza como respuesta. Es importante para mí. Tengo que encontrarla. Quiero decir, para mí ya está todo casi terminado, pero ella es joven. Tiene toda la vida por delante, no importa lo terrible que pueda haber sido para ella. Eso no quiere decir que deba terminar prematuramente. Sí, aceptó Terry. Pero esas son obviedades. Tienen poco que ver con el trabajo de la policía. Adrian se sintió incómodo. En realidad nunca antes había tratado con un policía. Cuando Brian se suicidó, la oficina de homicidios de Nueva York fue rápida, eficiente y discreta, debido a que todo era tan obvio. Cuando Cassie sufrió el accidente, el agente de policía local que habían llamado había sido solícito, directo y pertinente. No estuvieron involucrados en largas semanas que ella necesitó para morir finalmente. Y Tommy, bueno, aquella había sido una llamada rutinaria de un portavoz militar, que le habían dado los detalles de la muerte y la fecha y hora para esperar el vuelo internacional que le traería el ataúd de su hijo. Cerró los ojos con fuerza y detrás de la oscuridad oyó una cacofonía de ecos, como si más de una persona estuviera tratando de hablar con él al mismo tiempo, y él tuviera la dificultad para poner en orden el revoltijo de palabras y tonos y urgencias variadas. ¿Está bien, profesor? Él abrió los ojos.
Sí, lo siento, detective. Pareció que usted se desvanecía. ¿En serio? Sí. Adrian la miró con curiosidad. ¿Cuánto tiempo fue? Más de un minuto, tal vez 2. Adrian pensó que eso era imposible. Había cerrado sus ojos por un segundo solamente, no más que eso. ¿Se siente bien, profesor?, preguntó Terry otra vez. Trató de quitar de su voz un tono chillón de una mujer policía para sonar más como una madre que se inclinaba sobre un niño afiebrado. Sí, estaré bien. No parece estar bien, no es asunto mío, pero me han recetado algunos remedios nuevos. Todavía me estoy acostumbrando a ellos. No creyó que la detective Collins aceptara esa explicación. Quizá usted deba hablar con su médico. Si usted estuviera conduciendo un coche, Adrian le interrumpió. Lo siento, déjeme poner en orden mis ideas. ¿Dónde estábamos? Terry quería terminar su disertación acerca de los peligros de ponerse detrás de un volante, fuera cual fuese la condición en la que estaba el profesor Thomas, pero se tragó sus palabras y volvió al tema más importante. Jennifer. ¿Y por qué? Por supuesto, Jennifer. El asunto es este, detective. Casi toda situación con la que usted y yo podríamos estar familiarizados termina con un simple resultado después de una larga cuenta: muerte. Así que, desde el punto de vista del científico, tiene poco sentido lógico avanzar por esos senderos, aun cuando tenga grandes probabilidades de éxito, porque la respuesta es demasiado terrible como para ser considerada. Así que demos vuelta a las cosas. ¿Cuál es la ecuación que termina en vida? Sigo escuchando. Sí, por supuesto. Esto es lo que sabemos. Adrian se detuvo preguntándose qué era lo que sabía. Miró hacia donde estaba Terry Collins y vio que se había adelantado un poco en su asiento. En el mismo momento sintió algo que lo presionaba en el costado y deseó mirar en esa dirección. Entonces se dio cuenta que no tenía que hacerlo, porque su esposa había puesto el brazo alrededor de sus hombros y le susurró con firmeza: no es Jennifer, es lo que ella es. Dile. Así que Adrian lo hizo. Mire, detective, le dijo. Tal vez esto cae en una categoría de delitos en la que no se trata de una persona en particular, se trata de un tipo de persona. Terry sacó lentamente su libreta. Le pareció que el viejo profesor se había movido, incómodo en su asiento, y se inclinaba hacia adelante como si hubiera perdido el equilibrio. Pero lo que estaba diciendo tenía sentido. ¿Qué es lo que sabemos? Una joven de 16 años es arrebatada en la calle. Todo lo que usted sabe sobre Jennifer o sobre su familia no es muy relevante, ¿no? Lo que tenemos que descubrir es por qué alguien necesitaba el tipo de persona que ella es y por qué estaban recorriendo ese vecindario. Y entonces tenemos que imaginar por qué la quisieron a ella cuando la descubrieron. Y sabemos que se trata de un varón y de una mujer, así que estábamos hablando de un no muy estrecho margen de delitos aquí, y predominantemente del tipo de los que terminan en homicidio. La voz de Adrian había regresado al estilo energético, académico y seguro que recordaba algo de 100 millones de horas pasadas en aulas. Le resultaba tan familiar a él como sus poemas favoritos, como los sonetos de Shakespeare o los versos de Frost. Lo hizo sentirse mucho mejor el hecho de reconocer el regreso de esa parte de sí que estaba desapareciendo. Pero si termina en homicidio, solo dije que generalmente termina así, pero debemos interrumpirlo. ¿Pero cómo? Solo hay una manera, detective. Es como si el secuestro de Jennifer tuviera otro propósito aparte del homicidio. Como si su presencia tuviera un significado diferente al que tiene el modo en que ella va a terminar. Y para que nosotros tengamos alguna especie de esperanza de éxito, tiene que ser un propósito que podamos identificar y luego rastrearlo hacia atrás, hasta su origen. Por lo demás, estaríamos mejor si esperamos a que se descubra un cuerpo. Vaciló y luego se corrigió. No un cuerpo, el cuerpo de Jennifer. Muy bien. ¿Cuál podría ser ese propósito? Adrian sintió que su esposa le daba un ligero codazo y luego le apretaba el hombro. Apartó la mirada hacia un costado y fue como si el ejemplar de la enciclopedia del crimen
que su amigo le había prestado repentinamente, flotara en el aire justo ante sus ojos y las páginas se empezaran a pasar, empujadas por una súbita brisa turbulenta. Macbeth, pensó, cuando Lady Macbeth tuvo la alucinación del arma asesina. ¿Es una daga lo que veo ante mí? Solo que aquí lo que flotaba en el aire delante de él era un artículo de un libro que documentaba una serie interminable de episodios de homicidio y desesperación. Tengo una pequeña idea, dijo Adrian. Tal vez la única idea.